Era una de esas noches en las que el mar se ve aún más grande de lo normal. Las olas, suaves y pesadas, parecían acariciar la embarcación de Marco, un pescador experimentado que ya conocía cada rincón de esa bahía. Había ido a pescar en tantas ocasiones que casi podía predecir los movimientos del agua. Sin embargo, aquella noche algo en el aire le decía que algo no estaba bien. El silencio era total, roto solo por el crujido de la madera bajo sus pies y el leve chapoteo de las olas rozando el casco del bote. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar la quietud del océano. Marco, ajeno al presagio que se cernía sobre él, seguía su rutina, colocaba la caña, verificaba los anzuelos y arrojaba su red, sin imaginar que esa noche no traería peces, sino algo mucho más peligroso. De repente, algo extraño comenzó a suceder. El agua, que en un principio parecía tranquila, comenzó a moverse de manera irregular. Marco no comprendía bien lo que veía, pero había algo en el agua que se hundía a su alrededor. Un movimiento sutil, como si una sombra se deslizara bajo la superficie, haciendo que la embarcación se balanceara levemente. Al principio, pensó que podría ser una corriente más fuerte de lo normal, un simple cambio en las mareas, pero entonces algo más ocurrió. El agua alrededor del bote comenzó a agitarse, como si algo estuviera emergiendo desde el fondo. No era una ola, era algo más, algo que no debía estar allí. Marco trató de mantener la calma. Sabía que el mar podía ser impredecible, pero algo en su estómago le decía que aquello no era natural. Se giró lentamente, buscando en la oscuridad de la noche, y fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Entre las sombras, una figura flotaba, apenas visible, moviéndose hacia él a una velocidad sorprendente. Un resplandor tenue iluminó la figura de la criatura, revelando una forma inconfundible, una mujer, pero no una mujer como cualquier otra. Sus cabellos largos y oscuros flotaban en el agua, como si fueran parte de ella misma, mientras que su cuerpo, cubierto de escamas que reflejaban la luz de la luna, se deslizaba grácilmente sobre las aguas oscuras. No era humana, no podía serlo. Algo en su presencia hacía que la sangre de Marco se helara. La criatura se detuvo justo frente a él, flotando en el agua. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una extraña serenidad, una calma inquietante que no hacía sino aumentar el terror de Marco. Los ojos de la criatura eran grandes, de un color blanco azulado, como el brillo de un faro lejano. No había iris ni pupilas, solo una blancura cegadora que parecía penetrar en lo más profundo de su alma. Marco intentó moverse, pero sus músculos estaban rígidos. No podía apartar la mirada de aquellos ojos. Entonces vio más figuras. Al principio solo una, pero luego aparecieron otras, emergiendo del agua como sombras espectrales. Todas eran mujeres, pero no humanas. Sus cuerpos, cubiertos de escamas, brillaban con la luz de la luna, y sus rostros, a pesar de ser hermosos, mostraban una expresión vacía, casi etérea. El agua se agolpó alrededor de la embarcación, moviéndose violentamente, empujando el bote hacia el centro de la bahía. Marco intentó arrancar la ancla, pero su mano temblaba tanto que no podía coordinar los movimientos. Miró hacia las criaturas, que ya no flotaban a la distancia, sino que comenzaban a rodear su bote con una sincronía aterradora. Las sirenas, si es que eso era lo que eran, comenzaron a emitir un suave canto, un sonido que no era música, sino algo mucho más profundo, algo que parecía calar en sus huesos. «Ven», susurró una de ellas, su voz suave como un viento suave, pero tan profunda que sentía que llegaba hasta su mente. «Ven al agua».
Marco intentó gritar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. No podía mover sus labios, no podía pensar con claridad. Algo lo mantenía atrapado. El canto, ahora más fuerte, comenzaba a apoderarse de su voluntad, sumiéndolo en una especie de trance. La criatura seguía observándolo con sus ojos vacíos, como si lo estuviera invitando a un destino del que no podía escapar. Las sirenas se acercaron aún más, flotando en un círculo, como si estuvieran creando una prisión líquida a su alrededor. No había escape. El mar comenzaba a engullir su bote lentamente, y el agua, que al principio parecía tranquila, ahora se movía con una fuerza inexplicable, arrastrando todo hacia el fondo. «Ven al agua», repitió la voz cada vez más cerca, y Marco, sin querer, comenzó a moverse hacia ella. El agua estaba tan fría que Marco podía sentir cómo cada gota parecía perforar su piel, entrando en su cuerpo como una corriente de hielo. Pero lo peor no era el frío, ni el horror que se iba apoderando de su mente, sino la sensación de que algo lo arrastraba, algo invisible que lo tiraba hacia lo profundo. Las sirenas seguían rodeando su embarcación, sus cuerpos, flotando de manera antinatural tan cerca que el aire se volvía pesado con su presencia. Marco luchaba por liberarse, pero su cuerpo no respondía, como si las aguas mismas estuvieran controlando sus movimientos. Cada vez que intentaba apartarse, sentía la presión del mar, como si una mano invisible lo empujara hacia el borde de la embarcación. Los ojos de las criaturas no lo dejaban en paz, observándolo, penetrándolo con su mirada fija y vacía. «Ven, ven con nosotros», susurraba la voz otra vez, una melodía que parecía retumbar en sus oídos, dándole la sensación de que su propia mente estaba siendo absorbida por el sonido, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. Cada palabra que las sirenas decían parecía arrancar una parte de él, dejando una frialdad más profunda en su corazón. El mar lo tomará todo. «Ven». Marco, con todo su ser, intentaba no escuchar, intentaba no ceder, pero algo dentro de él comenzaba a romperse. Una parte de su voluntad se desvanecía bajo el canto, esa canción que ya no parecía humana, sino algo ancestral, un llamado primordial que había existido desde que el mar comenzó a existir. Era como si él mismo se estuviera hundiendo en el agua, como si su alma, de alguna manera, fuera absorbida por las olas. Cada vez que miraba hacia abajo, veía más y más figuras que emergían de las aguas, una tras otra, como si el océano estuviera lleno de ellas, esperando a ser liberadas. «¿Por qué?», pensó Marco, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué lo llamaban? ¿Qué querían de él? Sabía que su vida dependía de no caer en su trampa, pero la necesidad de sucumbir era cada vez más fuerte. Cada vez que las sirenas movían sus cuerpos, el agua a su alrededor se agitaba, sumergiéndolo más, llevándolo a la orilla de la locura. De repente, una de las sirenas se acercó aún más. Esta tenía una figura más distinguible, una melancolía en su rostro, algo que transmitía una sensación de tristeza infinita, como si su vida hubiera sido marcada por una condena. Su cabello oscuro se extendía sobre las aguas como si fuera parte de las mismas olas. La criatura extendió una mano hacia él, que se deslizó sobre el agua con suavidad, pero cuando sus dedos rozaron la superficie, Marco sintió como si algo se le apoderara del pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando desde adentro. La sirena habló con una voz que parecía más un susurro de 1000 voces entrelazadas. «No temas, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar. El mar siempre te ha llamado, siempre ha estado esperando». Marco, luchando por respirar, intentó apartarse de ella, pero su cuerpo ya no le respondía. Las sirenas lo miraban,
inmóviles, pero con una intensidad tan profunda que lo sumía más en su trance. En ese instante escuchó un sonido distinto, un crujido. La madera del bote comenzó a ceder bajo su peso. La embarcación, que había estado flotando sobre las aguas tranquilas, empezó a quebrarse, a hundirse lentamente, como si las mismas aguas se tomaran su venganza. El agua se colaba dentro del bote, haciendo que todo se desmoronara a su alrededor. Marco sentía que su cuerpo se hundía, pero no solo en el agua. Era como si el mismo océano lo estuviera reclamando, abriéndose para tragarlo. El canto se volvió más fuerte, más urgente. Las sirenas se movían ahora con una velocidad aterradora, rodeando su cuerpo, empujando y tirando de él, llevándolo hacia el fondo del océano. Marco pudo ver el brillo de las criaturas, sus ojos vacíos, pero llenos de una furia desconocida. No había forma de escapar. La única opción era rendirse, dejarse atrapar por el mar. De repente, algo cambió en el aire. Las sirenas se detuvieron. Algo las había interrumpido. Algo había llegado al lugar. Algo que no estaba dispuesto a dejar que Marco fuera reclamado por el océano. Un sonido profundo, gutural, que parecía provenir del mismo fondo del mar, retumbó en sus oídos. Las sirenas miraron hacia el agua, sus rostros ahora cubiertos de una mezcla de terror y sorpresa. Algo las estaba deteniendo. Marco, aún atrapado en su trance, intentó reaccionar, pero su cuerpo estaba completamente desorientado. En ese momento, una sombra gigante emergió de las aguas. Una figura que hizo que las sirenas se alejaran rápidamente, temblando de miedo. Era más grande que cualquier criatura marina que Marco pudiera haber imaginado. No era una sirena, ni ningún ser que perteneciera a la superficie. Su cuerpo era oscuro como la misma profundidad del mar, con tentáculos que se movían con rapidez, desplazándose por el agua. La criatura comenzó a arrastrar a las sirenas, que intentaban alejarse, pero no podían escapar de su poder. Las aguas se agitaron violentamente, y en medio del caos, Marco fue empujado hacia la superficie por una fuerza que no entendía. Apenas podía ver, su visión nublada por el terror y el dolor, pero estaba vivo. Y algo más allá de las sirenas, lo había salvado por ahora. Marco flotaba en el agua, apenas consciente de su entorno. Sus músculos agotados. El aire fresco que entraba en sus pulmones era un alivio momentáneo, pero el miedo seguía atenazando su corazón. No podía apartar la mirada del agua, temiendo que en cualquier momento las sirenas regresaran. No las veía, pero sabía que estaban ahí, esperando, ocultas bajo la superficie. El ruido de las olas y el viento se mezclaban con el eco de aquel canto lejano, que aún resonaba en su mente. Pero lo peor era la sensación de que algo más, algo mucho más antiguo y peligroso, acechaba en las profundidades del mar. Las sirenas, aunque temibles, eran solo una parte de algo mucho más grande, algo que Marco no comprendía. El brillo de los ojos de la criatura que lo había salvado de las sirenas seguía grabado en su mente. Algo en esos ojos le transmitió una presencia, una voluntad poderosa, algo que no era de este mundo. Cuando el silencio llegó, el mismo mar pareció detenerse por un momento. La sombra había desaparecido, pero la sensación de su presencia era tan palpable que Marco no podía dejar de temer. El miedo que sentía ahora no era solo por las sirenas ni por la criatura, sino por la verdad que se estaba revelando ante él. Había algo mucho más grande que él, que todos los humanos, en ese vasto océano oscuro. Algo antiguo y siniestro, que lo observaba, lo juzgaba, y esa sombra había decidido por alguna razón dejarlo vivir. Lentamente comenzó a remar hacia la orilla, sus movimientos torpes debido a la fatiga. Su mente, sin embargo, no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido.
¿Qué era esa criatura? ¿Por qué las sirenas la temían tanto? Marco intentaba procesar lo que había visto, pero todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Cada ola que golpeaba su bote le recordaba lo que acababa de experimentar, y cada vez que sus ojos se posaban sobre el agua oscura, sentía esa inquietante presencia acechando bajo la superficie. A medida que avanzaba lentamente hacia la orilla, notó algo extraño en el horizonte. No era la costa, no era el lugar donde había lanzado su bote. Lo que veía era una niebla densa que comenzaba a levantarse del mar, cubriéndolo todo como una capa que lo aislaba del mundo. La niebla se movía con una velocidad inusitada, como si algo invisible la estuviera empujando. Marco dejó de remar y observó en silencio. En medio de esa bruma, algo se movía, pero no podía identificar qué era. Una figura, una sombra más, flotaba hacia él, deslizándose sobre el agua con una gracia y un sigilo que lo helaron hasta los huesos. La figura se acercó al bote con una rapidez sorprendente. Marco, paralizado, no sabía si debía gritar o mantenerse en silencio. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura emergió de la niebla con una claridad aterradora. Era otra sirena, pero no como las demás. Esta tenía una mirada profundamente vacía, como si su alma hubiera sido despojada de toda humanidad. Su cuerpo parecía desmoronarse lentamente, y su piel, en lugar de la tonalidad luminosa que había visto en las otras, estaba oscura, como si estuviera cubierta por una capa de algas marchitas y sucias. La sirena se inclinó hacia Marco y su boca se abrió para hablar, pero en lugar de una voz clara, lo que salió de sus labios fue un sonido gutural, una vibración tan profunda que parecía provenir del mismo fondo del océano. Marco intentó apartarse, pero algo lo detenía, algo invisible lo mantenía en su lugar. Su visión comenzó a nublarse de nuevo, como si su mente estuviera siendo consumida por esa presencia. «Ven», dijo la sirena, esta vez con una voz que parecía humana pero rota, como si hablara a través de un velo de sufrimiento eterno. «El mar necesita lo que te pertenece. El mar siempre reclama lo que le pertenece». Marco no entendía lo que quería decir. En ese momento, algo más sucedió. La niebla comenzó a tornarse aún más densa, y de las aguas surgieron figuras que emergían lentamente, como sombras que caminaban sobre el agua. Las sirenas que había visto antes, aquellas que lo habían rodeado, ahora parecían estar bajo el control de esta entidad. Ellas, sumisas, nadaban lentamente hacia la orilla, pero no parecía haber ningún propósito en su movimiento. Solo las seguía una fuerza invisible, una que las había dejado sin voluntad. La sombra de la criatura que había salvado a Marco reapareció, pero esta vez su forma era mucho más definida. Podía ver claramente sus tentáculos, y en su rostro una maldad ancestral brillaba. Esta criatura no pertenecía al mar ni a la tierra. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado en la oscuridad de las profundidades, esperando ser liberado. La sirena, con sus ojos vacíos, volvió a hablar. El océano nunca olvida. Lo que se toma, nunca se regresa. En ese momento, Marco entendió que lo que había vivido no era un simple encuentro con lo desconocido. Lo que estaba sucediendo era mucho más grande que él. El mar, el océano, no era un simple lugar. Era un ente, un ser que había estado esperando que alguien lo despertara. Era él. Las sirenas, esas criaturas que habitaban las leyendas, no eran más que peones en un juego mucho mayor. Lo que el mar reclamaba no era solo su vida, sino su alma. Marco sintió el peso del agua sobre su cuerpo, como si el mar lo abrazara, con una fuerza brutal.
A medida que la niebla lo rodeaba, las sombras de las sirenas comenzaban a tomar una forma más humana, pero sus ojos eran vacíos, como si ya no estuvieran conscientes de su existencia. La figura de la sirena oscura seguía, flotando cerca de él, su rostro desfigurado por el sufrimiento, como si su alma estuviera atrapada entre dos mundos. «El mar no olvida», repitió la sirena con esa voz rota, mientras las otras criaturas seguían su danza macabra alrededor del bote. «Lo que pertenece al océano es reclamado por él. No puedes escapar». Las palabras de la criatura se clavaban en la mente de Marco como dagas, hiriendo su conciencia. Estaba perdiendo la noción del tiempo, del espacio. Cada vez que miraba el horizonte, veía más niebla y más figuras emergiendo de las profundidades, todas arrastradas por una fuerza indescriptible, como si la misma esencia del mar estuviera reclamando todo lo que tocaba. El bote de Marco, que antes parecía una isla de seguridad, ahora se sentía como una prisión flotante. Él trataba de remar, pero las fuerzas del océano parecían conspirar en su contra, haciendo que sus movimientos fueran cada vez más débiles. No era solo el miedo lo que lo dominaba, sino un sentimiento mucho más profundo, la sensación de que todo lo que conocía, todo lo que había creído entender sobre el mundo, ya no era válido. El mar, con su vastedad, su oscuridad infinita, lo estaba consumiendo, haciéndolo parte de algo mucho más grande. En ese instante Marco comprendió que su destino había estado marcado desde el principio. El mar no necesitaba matarlo. Lo que necesitaba era que se uniera a él, que aceptara su lugar en el ciclo eterno de la vida y la muerte en las profundidades. Algo más que la criatura misma lo observaba ahora, algo antiguo, más allá de cualquier entendimiento humano. No era solo una fuerza de la naturaleza, era la voluntad misma del océano, un ser sin forma que existía antes de cualquier otro, que había presenciado el paso de las estrellas y la creación del mundo. De repente, la criatura que había salvado a Marco antes apareció ante él, elevándose del agua con una majestad aterradora. Sus ojos, ahora más cercanos que nunca, brillaban con una luz que parecía atravesar la oscuridad. Pero lo que había creído que era una salvación, una fuerza protectora, ahora parecía tener un propósito más oscuro, un propósito que Marco no podía comprender. «El océano te reclama», dijo la criatura en un susurro, tan bajo que casi no pudo escucharla sobre el rugir de las olas. «Tu vida ya no es tuya. La llamada de las profundidades es más fuerte que el miedo, que la muerte misma». El agua comenzó a arrastrarlo hacia el fondo, como si las olas fueran un mano invisible que lo tomaba y lo sumergía. Marco intentó resistirse, pero su cuerpo ya no respondía. Sus músculos no tenían fuerzas. El terror se apoderó de él, pero la criatura no lo dejó caer por completo. A través de la niebla pudo ver algo más, algo mucho más allá de la sirena, algo que lo observaba desde la distancia con ojos que reflejaban la vastedad misma del océano. Era el océano en sí mismo. La sensación de caer, de hundirse en un abismo sin fin, se apoderó de él. No había escape, el mar lo había reclamado, y con él todo lo que había sido. Las sirenas, las criaturas, todo tenía un propósito, dentro de ese ciclo eterno. El mar no podía olvidar, y Marco no podía recordar. Las olas lo envolvieron, y por un breve momento el mundo se sumió en un silencio absoluto. El agua, ya tranquila, parecía abrazarlo con una suavidad inquietante. Los cantos de las sirenas se desvanecieron, pero la sensación de su presencia, de la criatura que había sido liberada de las profundidades, permaneció. Marco había perdido no solo su vida, sino su humanidad. El océano lo había transformado
en algo más, algo sin forma, sin nombre, destinado a vagar por la eternidad en sus oscuras aguas. La oscuridad lo envolvió por completo, y luego, en el horizonte, una última visión. La costa, alejada, como un recuerdo borroso. En la distancia, la figura de una sirena observando desde el agua. El mar nunca olvida lo que reclama.